Si bien es posible que hubiesen huido la primera vez, con seguridad, habrían vuelto al cabo de algunos días con 2 o 3 centenares de canoas y yo sabría muy bien qué esperar. Sin embargo, transcurrieron 1 año y 3 meses antes de que volvieran los salvajes, como contaré más adelante. Es muy probable que hubiesen venido 2 o 3 veces, pero no se quedaron, o al menos yo no los escuché. Pero en el mes de mayo de mi 24º año, según mis cálculos, tuve un encuentro con ellos. Durante los 15 o 16 meses que he mencionado, me sentí muy perturbado. Dormía inquieto, tenía sueños horribles y, a menudo, despertaba sobresaltado. Durante el día me oprimían las preocupaciones y, por la noche, soñaba que mataba a los salvajes y buscaba justificaciones para ello. Pero dejemos esto por un momento. Fue a mediados de mayo, me parece que el día 16, según lo indicaba mi pobre calendario de madera, pues seguía registrando los días en el poste, digo que sería el 16 de mayo, cuando se desató una violenta tormenta con muchos truenos y relámpagos. La noche siguiente fue espantosa, y no sé por qué, pero estaba leyendo la Biblia y haciendo graves reflexiones sobre mi situación, cuando me sorprendió lo que me pareció un cañonazo en el mar. Esta era una sorpresa muy distinta de todas las que había experimentado hasta entonces, pues me hizo pensar en otras cosas. Me levanté tan rápidamente como pudiera imaginarse y, en un momento, apoyé la escalera contra la roca y subí a la plataforma. Retiré la escalera nuevamente y subí hasta la cima de la colina, en el momento en que un resplandor de fuego me anunció un segundo cañonazo, que, en efecto, llegó hasta mis oídos casi medio minuto después. Por el sonido, supe que provenía de aquella parte del mar donde la corriente había arrojado mi bote. Inmediatamente pensé que debía tratarse de un barco en peligro y que alguna otra embarcación le acompañaba, pues disparaba los cañones en señal de alarma para pedir socorro. En ese momento presentí que si podía auxiliarlos, tal vez ellos también me auxiliarían a mí, de modo que junté toda la madera seca que encontré a mano, hice una gran pila con ella y le prendí fuego en la cima de la colina. Como la madera estaba seca, prendió rápidamente y, aunque el viento soplaba con mucha intensidad, ardió lo suficiente como para que, si aquello era un barco, con toda certeza pudiera verla. En efecto, así ocurrió, pues apenas ardió la llama, escuché otro cañonazo y, después, varios más, todos procedentes del mismo punto. Alimenté el fuego toda la noche hasta el amanecer y, cuando se hizo de día y el aire se despejó, divisé algo en el mar, a gran distancia, al este de la isla, mas no podía precisar, ni siquiera con la ayuda del catalejo, si se trataba de una vela o del casco de un navío. Durante todo el día miré con frecuencia en aquella dirección y pronto advertí que el objeto estaba inmóvil, así que deduje que era un barco anclado, pero como me hallaba ansioso por saberlo con certeza, como puede suponerse, cogí la escopeta y corrí hacia el extremo sur de la isla, hasta las rocas a las que había sido arrastrado por la corriente. Cuando llegué hasta allí, puesto que el día estaba completamente despejado, pude ver claramente, y para mi mayor desconsuelo, el naufragio de un barco, arrojado durante la noche contra las rocas sumergidas que había hallado en mi excursión con la piragua. Estas rocas, resistiendo a la violencia de la corriente, formaban una especie de contracorriente o remolino que me había librado de la situación más desesperada de toda mi vida. Lo que constituye la salvación de un hombre es la ruina de otro, pues, al parecer, estos hombres, quinesquiera que fueran, al no tener conocimiento de aquellas rocas, totalmente ocultas por el agua, habían sido empujados contra ellas durante toda la noche por un fuerte viento del este y del este-noreste. Si la tripulación hubiese visto la isla, lo cual dudo mucho, habrían intentado usar un bote para llegar a tierra. Pero los cañonazos que dispararon en señal de auxilio, en especial cuando vieron mi fogata, tal como imagino, me llenaron la cabeza de pensamientos. Primero pensaba que, al ver mi fuego, se habían lanzado en el bote para llegar a la orilla, pero, tal vez, la fuerte marea los había hecho zozobrar. En otras ocasiones imaginaba que habían perdido el bote desde el principio, como suele pasar cuando las olas azotan la nave, lo que obliga a los hombres a destrozarlo y a arrojarlo al mar. Otras veces imaginaba que los acompañaba otro navío o navíos que, alertados por las señales de auxilio, los habían socorrido y rescatado. Por momentos pensaba que todos habían embarcado en el bote y habían sido arrastrados por la misma corriente que me había arrastrado a mí, hacia el vasto océano, donde no encontrarían más que agonía y muerte, o tal vez, agobiados por el hambre, a estas alturas se estarían comiendo unos a otros. Pero como todo aquello no eran más que conjeturas, en la situación que me hallaba no podía hacer otra cosa que lamentar la desgracia de aquellos pobres hombres y apiadarme de ellos, lo cual me hacía sentir cada vez más agradecido a Dios por la felicidad y la abundancia que me había prodigado en mi desolada situación, y por haber permitido que, de 2 tripulaciones que habían naufragado en aquellas costas, yo fuese el único superviviente. Comprendí, nuevamente,
que es muy raro que la providencia divina nos arroje en una situación tan deplorable o una miseria tan grande como para que no encontremos algún motivo de gratitud o reconozcamos que hay otros en peores circunstancias que las nuestras. Aquella había sido, sin duda, la suerte de estos hombres y no tenía razones para suponer que alguno de ellos se hubiese salvado. No podía esperar ni desear que no hubiesen muerto todos, a no ser que hubiesen sido rescatados por otra embarcación, lo cual era muy poco probable, pues no veía ninguna señal o rastro de que algo así hubiese sucedido. No puedo hallar las palabras precisas para expresar la extraña melancolía y los ardientes deseos que este naufragio suscitó en mi espíritu y que me hacían exclamar: «Oh, si al menos uno o dos, es más, solo un ser se hubiese salvado de este naufragio, o hubiese podido llegar hasta aquí, para que yo pudiese tener un compañero, un semejante con quien poder hablar y conversar». En todo el transcurso de mi vida solitaria, nunca había deseado tanto la compañía humana, ni había sentido una pena tan profunda por no tenerla. Tenemos unos resortes secretos en el corazón que, movidos por algún objeto, presente o ausente, que se muestra ante nuestra imaginación, impulsan nuestra alma con tanta fuerza hacia ese objeto que su ausencia se vuelve insoportable. Tal era mi ferviente deseo de que tan solo un hombre se hubiese salvado. «Oh, si tan solo uno se hubiese salvado», repetía una y mil veces. «Oh, si tan solo uno se hubiese salvado». Estaba tan trastornado por este deseo que cuando decía esas palabras entrelazaba las manos y apretaba tanto los dedos que si hubiese tenido algo frágil entre ellas lo habría roto involuntariamente, y apretaba los dientes con tanta fuerza que a veces no podía separarlos. Dejemos que los naturalistas expliquen estas cosas, su razón y su forma de ser. Lo único que puedo hacer yo es describir un hecho que me sorprendió cuando tuvo lugar, y cuya procedencia ignoro del todo. Seguramente se debió al efecto de mis ardientes deseos y la fuerza de mis pensamientos de imaginar el consuelo que me habría proporcionado conversar con un cristiano como yo. Pero no estaba previsto de ese modo. Su destino, el mío o el de todos, lo impedía, pues hasta mi último año de permanencia en esta isla ignoré si alguien se había salvado de aquel naufragio. Solo alcancé a ver, para mi desdicha, el cuerpo de un joven marinero que llegó al extremo de la isla más próximo al lugar del naufragio. Solo llevaba puestos una casaca marinera, un par de calzones de paño abiertos en las rodillas y una camisa de lienzo azul, pero nada que me permitiese adivinar de qué nación provenía. En sus bolsillos no había más que 2 piezas de A8 y una pipa. Esta última, para mí, valía 10 veces más que el dinero. El mar se había calmado y estaba empeñado en aventurarme a llegar al barco en la piragua. Tenía la certeza de que encontraría cosas de utilidad a bordo, pero no era eso lo que me impulsaba, sino la esperanza de encontrar algún ser a quien pudiese salvarle la vida, y con ello reconfortar la mía en sumo grado. Me aferré de tal modo a esta idea que no encontraba reposo ni de día ni de noche y solo pensaba en llegar hasta la nave en mi bote.